Gracias, presidente. La verdad que es la primera vez que me toca oír este informe acá del Banco Central. Yo valoro mucho el informe, los términos que se plantea y creo que ayudan a sentar un marco para el debate más ponderado. No porque no sea político, como dice el senador García, porque es difícil encontrar algo más político que este informe de política monetaria. O sea, la forma en que ponderan y toman los problemas, que cuidan riesgos por aquí y por allá. Yo creo que es tremendamente político, pero yo creo que la política es parte de los que ejercen autoridad, poder y no es algo que hay que desacreditar. A mí me parece que es fundamental tener informes de esta naturaleza para debates más equilibrados y ponderados de las cosas, porque si no nos llevan a extremos y a distintos tipos de aproximaciones que a veces nos ayudan a salir adelante. Es indudable que el diagnóstico que hay acá es preocupante. O sea, una desaceleración más marcada de la inversión y el consumo interno, y eso está más allá de lo esperado, pero con un mercado laboral, lo que no es mala noticia, con menor dinamismo, pero con tasa de desempleo baja y con salarios nominales creciendo. Y también con una inflación anual que está en línea con lo esperado, o sea, no hay mayores riesgos en lo que se refiere a eso por lo que se está diciendo. La pregunta y el debate sobre por qué es bueno hacerlo, y creo que sobre todo los que tienen que hacer política para ver sobre qué factores influir, pero sin lugar a duda que está claro que aquí hay un proceso del escenario externo que viene de mucho antes de este año y que influye decisivamente sobre distintos factores. Está claro que el ciclo minero ligado a eso está en una fase que explica buena parte de lo que ocurre en Chile, también en Perú, porque Perú está viviendo también de otra manera un fin del ciclo, y aquí se decía en el propio informe, se hace referencia a Australia como otro país que está viviendo algo parecido. Yo no creo que haya que cerrarse a mirar el resto, cuando Brasil, si yo no entiendo mal, está en una fase de recesión, ya ha reconocido recesión. O sea, este es un fenómeno que a los países emergentes en general le está afectando, con especificidades, pero a todos le está afectando y no nos cerremos los ojos para decir que nosotros somos los que estamos más mal, estamos con problemas y tenemos que ver cómo enfrentarlo. Yo creo que el tema de la incertidumbre es importante y que tiene efecto, el problema de confianza tiene efecto en las decisiones de inversión y gasto. Y esto se ha visto en la industria, la construcción, el comercio, etcétera. Sí me imagino que casos como Cascada está profundizando problemas en las expectativas. No está mencionado aquí porque es muy reciente el fallo, pero me imagino que el efecto que tiene sobre la fe pública, un caso de esa envergadura, sin lugar a dudas va a tener efectos sobre el mercado de capitales y ciertas relaciones internacionales. No sé si va a tener tanto efecto como el discurso reciente del senador Coloma, porque la verdad que si fuera verdad todo lo que dice el senador Coloma, las expectativas ya estarían llegando al fondo, pero afortunadamente él es abogado. Bueno, es candidato, pero no es ministro de Hacienda. Bueno, no, yo lo que quiero decir es que esto de la recuperación plantea desafíos, es desafiante el futuro. Y es para todos desafiante, no sacamos nada con agudizar y llevar las cosas al extremo que impiden mirar factores respecto a los cuales se pueda operar. Aquí el Banco Central nos ha dicho que para recuperarse es fundamental un mayor impulso monetario y ellos han puesto todo lo que pueden y todo lo que creen aportar en esa dirección. Que también hay un mayor impulso fiscal, al cual me quiero referir, un mayor impulso por crecimiento de los socios comerciales y depreciación real del peso y una mejoría en expectativa, respecto a lo cual nosotros podemos influir. Porque en la medida que llegamos a discursos extremos y a mirar como que en la realidad no hay nada que hacer y que estamos yendo y profundizando y no buscando aquello justamente para revertirlo, sin lugar a dudas eso afecta negativamente. Además, el Banco Central nos dice en este informe que esto no es carrera corrida, no está así nomás, hay riesgo. Menciona distintos tipos de riesgo, yo algunos no alcanzo a percibir todo el alcance que tienen. Pero cuando nos dicen de que hay riesgo de que haya reversión en las condiciones favorables del financiamiento externo, sin lugar a dudas eso tiene efecto, y si se diera esa situación sería complejo. Si los socios comerciales se debilitan y los emergentes son vulnerables, son bastante volátiles, y hay riesgo de eso. Si se plantea que el fin del ciclo de elevados precios de materias primas es más largo que el actual, 10 años buenos, pero a lo mejor vienen 10 años malos, y por lo tanto ese también es un factor de riesgo. Si se nos dice de que China, con todo lo que muestra cierta estabilidad, pero que hay riesgo en el sector financiero inmobiliario de China porque puede profundizarse y crecer menos.
Bueno, esto tenemos que tenerlo muy presente para el día de mañana. Si estos riesgos resultan desfavorables, no entremos a sacar conclusiones que no tienen necesariamente que ver con lo que hacemos o no hacemos. A mí, de los riesgos que aquí se señalan, yo creo que el tema de la formación bruta de capital fijo, que sin duda que está a la baja hace rato, y que sin duda esto está bastante ligado con el ciclo de la minería y otras cosas de ese tipo. Incluso por ahí vi un artículo que hasta la retroexcavadora ya han llegado menos, no sé si será por los anuncios que ha hecho alguien acá, pero hay escasez de retroexcavadora en este momento. Bueno, yo creo que hay riesgos que tenemos que tenerlos muy presentes. A mí lo que más me preocupa es descubrir de qué manera podemos, dentro de lo que es posible que influyamos, que influya el país, que influya la política pública, a ver cómo revertir esto. Porque eso creo que es lo serio del Senado y del país. Aquí se dice una cosa que yo no la había visto de esa manera respecto al crecimiento de mediano plazo y la ponderación del peso de los distintos sectores. Aquí cuando se dice que en el crecimiento a largo plazo los recursos naturales tienen un peso 14%, cuando el resto de la economía tiene 77% y los impuestos indirectos 9%, uno dice aquí el resto es un campo respecto al cual podemos operar, actuar y generar modificaciones en el crecimiento de mediano plazo bastante más significativo, porque el peso 77%, un alto peso en el crecimiento de mediano plazo, lo que yo creo que hay que desarrollar más para ver en su interior qué es lo que significa esto, porque probablemente se pueden hacer muchas cosas. Yo quiero hacer una última referencia al tema del impulso fiscal. Antes que eso, a mí me parece que sería bueno que el Banco Central nos dijera si hay alguna posibilidad de que tengamos un IMASEC negativo un par de trimestres y que esto nos lleve a situaciones como la brasilera. Eso yo creo que es bueno que nos diga. Yo entiendo que el último IMASEC mensual estuvo en 0 y probablemente va a tener otra situación similar y sería bueno saber si hay riesgo de esa naturaleza. No, sobre el impulso fiscal, yo quisiera oír una opinión, aunque no es propio de la misión del Banco Central. ¿Cómo ve la manera en que esto se está desarrollando? Porque aquí los anuncios que han habido, mayor inversión en construcción, de vivienda, obras públicas y otras cosas más. Y yo de repente dudo si eso es todo lo que se puede hacer del impulso fiscal y la manera de hacerlo es la única. Aparece como algo muy keynesiano y poco neo-keynesiano, por decir así. Muy metido en una lógica, pero no incorporando otras variables. Han habido otras coyunturas en que la política ha buscado movilizar el sector financiero para que el sector financiero mueva al sector productivo. Así fue la recuperación en vivienda en el ciclo anterior, donde el DS4 como programa no representó ni un peso de gasto fiscal, todo fue el sector financiero porque se lo movió adecuadamente. Yo quisiera saber qué se piensa de eso, por ejemplo. También quisiera conocer esto de las lecciones del 2008. El 2008, sin lugar a dudas, se evitó una crisis que era muy profunda en todos lados. Pero el precio para evitar la crisis fue tremendamente alto, 8.000, 9.000 millones de dólares. Eso es lo que le costó al país evitar esa crisis. Y quisiera saber la visión de ustedes respecto a si hay posibilidad de aprovechar toda la potencialidad de una crisis, porque tiene aspectos negativos, pero tiene potencialidades para actuar sobre factores más profundos de la productividad total de factores, de la productividad. O sea, si necesariamente tenemos que tener una política tan keynesiana básica y no podemos entrar a operar sobre otros factores que tengan efecto en el corto plazo, pero también en el largo plazo. En concreto me estoy refiriendo acá, en esta coyuntura, ahora en lo inmediato, creo que está insinuado en el informe que el impulso fiscal, si quiere operar sobre la productividad, deberíamos tener un plan de capacitación muy audaz y de corto plazo. Muy audaz. Y con cursos no como el más capaz que hay ahora, que son de 250 horas, sino cursos realmente que representen nuevas capacidades para la energía solar, nuevas capacidades para tratar un conjunto de buzo de profundidad o en distintas áreas de la economía donde está claro que tenemos debilidades. Y si para esto hay que diseñar un instrumento público-privado de corto plazo, creo que lo deberíamos hacer. Creo además que en inversión productiva propiamente, hay que ver en qué proyecto entramos, no es solo activar lo que más de corto plazo. Y yo no sé cómo lo verán, pero un plan de modernización de la pequeña empresa puede partir una coyuntura de baja. No necesariamente hay que esperar otras situaciones. Es posible a lo mejor movilizar, dado el efecto del sector, del resto de la economía sobre el crecimiento de mediano plazo, que a lo mejor podemos hacer algo mucho más potente en renovación tecnológica y en otro conjunto de cosas. Y la última cosa, presidente, el tema del consumo. Esto aparte. El tema del consumo, aquí se dice bajó el consumo interno, pero el consumo privado. Pero el consumo bajó a pesar de que los salarios nominales están en crecimiento y que el empleo no ha caído. ¿Qué pasa con el consumo?
porque debería haberse mantenido dentro de ciertos rangos. Y la verdad es que a lo mejor era esperable que así ocurriera porque el consumo llegó a niveles muy altos en el periodo anterior. Y obviamente tenía que haber un ajuste en el consumo. Y mi pregunta es, ¿cuál es la situación del endeudamiento? Si ustedes están considerando que ante la eventualidad que se dé lo que aquí se plantea, que haya un mayor desempleo, no va a tener un efecto serio el endeudamiento. Yo acabo de ver un estudio de los trabajadores del Banco de Chile que el promedio de endeudamiento es 50% de su ingreso, el que tienen que destinar mes a mes a pagar deuda. O sea, si tenemos niveles de endeudamiento de esas características en sectores medios, por ejemplo, al caer el empleo, esto va a tener un efecto, no sé si lo han considerado, si eso puede incluso profundizar la caída del consumo interno. Termino valorando el informe, llamando a que seamos tremendamente creativos en el debate del presupuesto y otras cosas para que ayudemos a que el impulso fiscal sea más potente y que en el tema de la expectativa, ojalá que juguemos un rol de asegurizar de que el país tiene potencialidad y capacidades para recuperar una senda de crecimiento por la vía de un esfuerzo distinto de todos nosotros. Muchas gracias, presidente.